El Partido de la Revolución Democrática ha ido ahora y de nueva cuenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el doctor Matías Quirós quien representa al Partido de la Revolución Democrática y vamos a platicar con él. Matías, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Teodoro, muy buenos días a ti y a todos los escuchas de este importante noticiero matutino y siempre el reconocimiento a tu actividad profesional, Teodoro. Muchas gracias, Matías. Yo te solicito amablemente que nos expliques qué es lo que reforma o se plantea en esta reforma electoral en específico y la razón de por qué ir a la Corte Suprema. Bueno, de esa decisión de la 54ª legislatura, encabezada primordialmente por el Partido Encuentro Social y el Partido de Movimientos de Regeneración Nacional, en el marco de la armonización de las leyes que regulan y armonizan la constitución política de los Estados Unidos mexicanos con nuestra constitución del Estado, la 54ª legislatura estableció una serie de reformas que fueron más allá de armonizar el marco legal para que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia. En este marco, y aprovechando la coyuntura, decidieron establecer una serie a la par, ahí de manera casi diría yo con calzador, una serie de modificaciones a la constitución política y una reforma electoral que en un solo documento se planteó fueran los dos elementos. El PRD insistió en todo momento que se estableciera un dictamen para los temas de paridad y de violencia y un segundo dictamen para los temas de la reforma electoral, para no contaminar o no mezclar en dos temas torales en un solo documento. Sin embargo, la mayoría que encabeza el Partido de Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados decidieron en un solo documento condicionar la aprobación de uno y el otro. Esa circunstancia, evidentemente, nosotros la vimos equivocada desde un inicio y decidimos recurrir, una vez el resultado obtenido de la votación, a una acción de inconstitucionalidad, observando dos momentos. La reiterada violación, mi querido Teodoro, al proceso legislativo, que no es la primera vez que sucede en este Congreso. Esta 54 legislatura reiteradamente ha violentado los procesos legislativos. Yo no sé si por falta de experiencia o mala consejería jurídica de los asesores, pero no es la primera vez que lo hacen. Lo han hecho constante y reiterativamente. Y en esta ocasión, por la magnitud y la trascendencia de lo que está en discusión, pues creo que es algo que no podemos pasar, lo hemos dicho, el primero obligado a respetar la ley que juró cumplir y hacer cumplir es un legislador. Finalmente es el instrumento, él es la voz de la ciudadanía en esa representatividad popular que tenemos en el Congreso, quien tiene la tarea de elaborar leyes y reformar leyes. Por lo tanto, es el primer obligado en respetar la Constitución y las leyes. Y hoy no está siendo así. Ante esa coyuntura son dos escenarios, Teodoro. Observamos el proceso legislativo que fue violentado y en un segundo escenario observamos la reforma electoral. ¿Qué es lo que observamos de uno y de otro? En el caso del proceso legislativo violentado, pues algo que está también, forma parte de una acción de inconstitucionalidad que el PRD promovió hace algunos meses, que se refiere a la insuficiencia de votos requeridos para la aprobación de reformas legales. Nosotros seguimos sosteniendo que son 14 votos, la mayoría calificada. Hoy el Congreso decide hacerlo con 13 votos. Está por resolverse también en días próximos la acción de inconstitucionalidad que presentamos hace varios meses y hoy volvemos a hacer valer esta observación.
Hay una, Desde lo, hay sí, una, ¿cómo te puedo yo decir? Como que metieron a la licuadora el proceso de reforma constitucional y el proceso ordinario de la reforma de leyes. Y ahí viene la confusión. No se puede separar, pues deben hacerse por separado, pero no se pueden juntar, votar y después separar, Matías. sí, bueno, ha sido un desaseo tremendo. Entiendo que en el Congreso los grupos parlamentarios quieran avanzar sus iniciativas y aplicar su mayoría, pero lo que no se puede hacer es violentar la ley, Teodoro. Y como bien lo has referido, también quiero, algo que observamos nosotros del proceso legislativo, es la ausencia del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. No hubo un presidente que convocara, fueron los secretarios quienes convocaron, y eso es también un proceso que violenta el proceso, es una determinación que violenta el proceso legislativo. Observamos en la violación del proceso legislativo que el asunto fue considerado como urgente y de obvia resolución sin ninguna justificación, simplemente porque el presidente lo canta en ese sentido, no hay ninguna justificación para la aprobación correspondiente. Un tema que, fíjate nada más, Teodoro, que esto me parece muy delicado, lo que se aprobó fue la violencia política, la no violencia política hacia las mujeres. Y una de las observaciones que hacemos en esta acción de inconstitucionalidad es precisamente la ausencia absoluta de distribución del dictamen a los integrantes del Pleno, cuando deben de estar obligados en el Congreso a distribuir con toda oportunidad los documentales, a efecto de que cada legislador pueda entrar al estudio, al razonamiento y fijar una postura en el Pleno del Congreso. Este documento no fue circulado con toda oportunidad e incluso hubo una instrucción del propio presidente en el desarrollo de la sesión para atender la solicitud de la diputada Blancanieves. Fue una instrucción directa del presidente al secretario del Congreso, el de Asuntos Parlamentarios, instrucción que jamás fue acatada, instrucción que jamás se cumplió. Estos elementos, desde luego que violentan el proceso legislativo mismo, pero hay algo sobre todo muy grave y delicado. Se careció de la firma de la diputada secretaria de la mesa, Cristina Xochiquetzal, como bien ella lo dio a conocer en una conferencia de prensa, y aún así, aún cuando queda registrado en el diario de los debates, y ella votó en contra del dictamen, en la publicación del decreto, el secretario de Gobierno da fe con la expresión rúbrica de que la diputada había firmado el dictamen que se circuló para conocimiento de los presidentes municipales y la aprobación del constituyente. Ahí hemos pedido la información como partido político, no se nos ha entregado. Me parece que es un tema grave, de fondo, que la Suprema Corte de Justicia tiene que definir. A esto quiero agregar ya la circunstancia de que lo que estaba también aprobándose era un tema de violencia política, la no violencia política, y lo que ahí fuimos testigos todos, pues fueron acciones que violentan los derechos políticos de un Congreso que mayoritariamente está integrado por mujeres. Esto, mi estimado Teodoro, es en cuanto al proceso legislativo. En cuanto a materia electoral, pues tú fuiste testigo del pronunciamiento del constituyente, donde 19 presidentes municipales se opusieron al aumento, al incremento de 20 diputados a 24, como la 54 legislatura así lo propuso. Y nosotros observamos en la acción de inconstitucionalidad que la reforma que los diputados de la 54ª legislatura aprobaron fue dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral,
en donde ya se prohíben reformas de carácter electoral. A pesar de conocer esa prohibición, los diputados procedieron a aprobarla. Observamos también en esta materia electoral que los legisladores incrementan del 3 al 4% para que los partidos políticos puedan participar a la asignación de diputados de representación proporcional. No olvidemos que hace 3 años, en aquel momento, el Partido de la Revolución Democrática intentó subir a 5% este porcentaje y la Corte decidió que era anticonstitucional, porque precisamente el que tengan este porcentaje del 3% es precisamente para lograr una mayor inclusión de los partidos políticos y tener una mayor representatividad de toda la sociedad dentro de los congresos del Estado. Y no solamente este 3% afectaba a la representación proporcional de diputados, también estaba encaminada a afectar la representación de los cabildos al interior de cada municipio, para que también subiera del 3 al 4% el acceso de los partidos políticos a una representación proporcional de regidor. Y algo que también nos parece delicado es precisamente que dentro de la reforma electoral se propone una lista A y una lista B, una lista A de mujeres y una lista B de varones en esta reforma, y lo que se pretendía es que las dirigencias de los partidos políticos, después de la votación, los presidentes de los partidos políticos decidieran quién era el representante o el diputado que accedería a la representación proporcional de manera discrecional, lo cual nos parece delicado porque ya no es eso, el ser diputado de representación proporcional ya no se convierte en una certeza legal postelectoral, sino ya en una decisión discrecional de cada presidente de partido, lo cual resta objetividad y certeza a la ley y desde luego al resultado de los procesos electorales. En resumen, mi querido Teodoro, son los elementos, dentro de otros varios, que observamos, pero que evidentemente atentan a las disposiciones que la Constitución Política de Morelos marca en materia electoral, y desde luego reiteramos. El primer obligado a respetar la ley es un legislador. Lo prometió, lo juró en la Constitución. Y hoy resulta que el legislador violenta la ley, violenta el proceso legislativo, y eso, Teodoro, no lo podemos pasar por alto para el Partido Encuentro Social, para el Partido Morena y sus aliados, que en el Congreso del Estado han hecho un bloque de 13 votos y que piensan que por esa condición pueden hacer y deshacer con nuestra Constitución lo que a su beneficio convenga. No es correcto. Por demás, valioso tu participación, Matías. Nos auxilias a clarificar, porque hablar de una controversia constitucional se advierte como que muy político y todo el mundo recurre a ella, pero ya cuando se habla del planteamiento, del fondo, del análisis, como bien nos has auxiliado a comprenderlo, estaremos por supuesto más que atentos al análisis que hagan los ministros y en su momento puedan resolver. Hay tiempo suficiente, entiendo yo que la Corte estará obligada a resolver antes del proceso electoral, y hay que recordar que también la Comisión de los Derechos Humanos ha atacado vía controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, este tema de los 13 votos. La Comisión de los Derechos Humanos en Morelos la calificó como fraude a la Constitución. Desafortunadamente no ha avanzado este tema en la Corte. Va a avanzar, Teodoro, va a avanzar, y debo decir con absoluta responsabilidad que existe jurisprudencia al respecto. Desafortunadamente, el tema de la pandemia modificó los tiempos de la Suprema Corte de Justicia. A ese instrumento que presentó la Comisión de Derechos Humanos en nuestro Estado se suma la acción de inconstitucionalidad que nosotros hemos presentado, y va caminando afortunadamente bien.
la hemos estado cuidando, la hemos estado tutelando, la hemos estado litigando, también observando cómo se van dando los elementos, acercando la información en su oportunidad a la Suprema Corte de Justicia para poder ella tener todos los elementos y marcar una pauta que va a marcar no solamente nuevamente criterio en Morelos, sino que va a fortalecer la jurisprudencia para todo nuestro país. Ese es el aporte más importante de las acciones de inconstitucionalidad que el PRD de Morelos está presentando, no solamente para contravenir las decisiones equivocadas que se están tomando por parte de esta 54 legislatura y desde la Secretaría de Gobierno, sino que aportamos desde Morelos para todo México. Aprecio mucho que tomaras la llamada, Matías, que tengas un buen día. Te agradezco mucho, Teodoro. Éxito en todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, Matías Quirós, hay que recordar que si bien es cierto, actualmente es el presidente del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Morelos, fue secretario de gobierno y bueno, pues tuvo lógicamente esta obligatoriedad de saber las responsabilidades que desde esa oficina se tiene. No por ser secretario puedes simplemente ordenar la promulgación o mover los papeles en el Ejecutivo para que se proceda a la publicación en el periódico oficial, que ahora es digital. El tema es, si no se cumplen todos los elementos jurídicos dentro del proceso legislativo, precisamente el filtro está ahí en el Ejecutivo, en de hacer notar al otro poder que hay cosas equivocadas para evitar esto, una acción de inconstitucionalidad.